Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy bien, muy buenas tardes. Y es precisamente la palabra de Dios lo que honramos. Así es que para honrar esta palabra voy a pedirles que la pongamos en manos de nuestro Dios, elevando una oración para que Él derrame de su gracia. Acompáñenme, por favor. Maravilloso Padre Celestial, hoy, Señor, estamos aquí. Estamos porque tenemos, Señor, la necesidad de Ti. Reconocemos, Señor, una necesidad y Tú eres, Señor, nuestra necesidad. Háblanos, Señor, por medio de Tu palabra. Que Tu hermosa palabra, Señor, nos alimente. Que sea la buena semilla, Señor, y que dé un fruto abundante en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a la primera escritura. Vamos a poner en la pantalla Zacarías 3:3. Me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya pasó el tiempo y tengo que terminar a la hora para no quitarles más del tiempo establecido. Zacarías 3:3 es una escritura muy importante que nos habla como un hombre de Dios, Josué, un sumo sacerdote, una persona muy importante, una persona que le servía a Dios. Había llegado el momento que tenía sus vestiduras manchadas, había pecado, se había equivocado, pero el Señor envía a su ángel y bueno, estaba en presencia de Josué, del sumo sacerdote. Estaba el ángel del Señor por un lado, pero también estaba el enemigo, Satanás, acusándolo de que había cometido errores y que sus vestiduras se habían manchado. Les voy a leer la escritura tal y como dice, les voy a leer hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Y mira, lo podemos ver en la palabra de Dios con un siervo, con una persona muy importante, pero lo vamos a representar como una persona común que llega a los pies de Cristo. Yo le he pedido a este muchacho, a este siervo del Señor, que pase aquí representando cuando se acerca una persona con unas ropas, con vestiduras sucias, cómo es que hace la obra nuestro Señor. Nuestro Señor nos recibe. Muchas veces venimos en condiciones así, derrotados. En estos momentos viene descalzo y bueno, tiene unos letreros en las camisas representando la maldad y el pecado. Es así de como vamos a estar representando en esta enseñanza cómo llegamos a los pies de Cristo. Pero dice la palabra que estaba ahí el ángel del Señor y les habla a los que estaban dispuestos a servirle. Y podemos observar que siempre en la vida va a haber una persona dispuesta a servirte, porque hay una labor, hay un propósito de Dios. Dice la escritura, la que estamos leyendo, dice: quítenle las ropas sucias. Y bueno, va a llegar alguien a tu vida, o llegó, y te va a quitar esas vestiduras sucias, desde luego representando al Señor, diciéndole: hay un Dios, hay un Jesucristo que te ofrece vida abundante, y esas vestiduras se le quitan. Y luego dice la palabra, le habla al sacerdote y le dice: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Dice: ahora voy a vestirte con ropa espléndida. Entonces vamos a representar, a revestir aquí a Paul. Te hemos traído una vestimenta para representar esto. Es una vestimenta de príncipe, como es digno de todos los hijos de Dios. Y bueno, aunque trae un estilo poco medieval, de todos modos queremos representar una nueva vestidura en el Señor. ¿Cómo
cómo el Señor nos reviste y ahora somos personas nuevas. Dice la palabra de Dios, quien está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? ¿Lo hemos escuchado? Amén. Bueno, sucede esto, somos revestidos. Y ahora ya Paul ya no es aquella persona derrotada que traía un ropaje sucio y traía una vestidura, ya es justificado y tiene ropas espléndidas, dice la palabra. Hay otra palabra en Efesios 4:22 que también nos habla algo referente a esto de la vestidura. Dice Efesios 4:22, voy a leer hasta el 24 para quien esté anotando. Efesios 4, del 22 al 24, dice la palabra de Dios: con respecto a la vida que llevaban antes o que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Pero luego el siguiente versículo dice una verdad muy importante. Dice que tienes que ser renovados en la actitud de su mente. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto solamente es una representación, sí, hay una nueva vestidura, pero hay algo muy importante. Toma asiento, Paul. Algo muy importante es la mentalidad, la renovación de la mente. Porque muchas veces llegamos a los pies de Cristo y Él nos ha quitado el pecado, nos ha santificado, nos ha apartado, pero nuestra mentalidad sigue siendo la misma. Somos lo que pensamos y es muy importante tener fe, que Dios nos reviste con su poder, que hay una vestidura nueva de parte de Dios, pero hay una responsabilidad nuestra, que es renovar nuestra mente. Y mira, muchas, pero muchísimas personas no entienden cuál es el propósito de Dios. Pero muchas personas no entienden la voluntad de Dios. Dicen, es que yo no entiendo. No se entiende la voluntad de Dios. ¿Por qué no se entiende? Porque todavía no ha sido renovada nuestra mente. Dice Romanos 12:2, una escritura que muy seguido leemos, que nos la sabemos así parafraseándola, que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿verdad? Eso es lo que más o menos entendemos parafraseando esa escritura, pero vamos a leer lo que dice Romanos 12:2, bien la palabra. Dice primeramente que tenemos que dejar las costumbres incorrectas. Dice que dejemos de amoldarnos al mundo actual. ¿Qué representa el mundo actual? No, ahí está el ropaje viejo. Ándale. Dice, no se amolden al ropaje actual. No se amolden a lo que está incorrecto. No se acostumbren a vivir mal. No se acostumbren a traer el lastre del pecado, de las equivocaciones. Dice, no se almunden a esto, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, como consecuencia, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cada vez que en nuestra vida pase la idea de no entiendo cuál es la voluntad de Dios, pues vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a renovar nuestra mente. Porque cuando no entendemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es porque todavía nuestra mente no ha sido renovada. Está quedándose en el mundo nuestra mentalidad, ¿sí? Ahora, ya hemos sido revestidos, ya hay un cambio de mente. Ya decimos, ok, paso 1, primero quitar el ropaje viejo y sucio, ser revestidos de manera espléndida por Dios, renovar nuestra mente. ¿Y qué sigue? Ya tenemos un hijo de Dios, ya no es lo mismo, ya sabe que fue separado de las cosas malas. ¿Y ahora qué sigue? Sigue lo que dice Efesios 6:10. Vamos a entrar ya en tema, en materia. Efesios 6:10. Dice la palabra de Dios, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El 12 dice,
¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué es necesario armarnos con la armadura de Dios que tenemos aquí? Dice, porque hay una lucha, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, dice la palabra, pónganse toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Si no quieren repetir, no repiten, nomás piensen toda. No utilicen media armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Aquí hay algo importante, hay un peso grande, Dios nos quiere bendecir. Pero el número uno quiere que seamos valientes para tomar toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. A partir del versículo 14 nos va a empezar a describir cuál es esa armadura de Dios. Dice el número 14, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Vamos a buscar el cinturón de la verdad. Y mira, dice la palabra, número uno, mantenernos firmes. Vamos a representar la armadura de Dios, pero es muy importante que tú, en tu valentía, en tu fortaleza, seas una persona de una sola pieza. Que seas perseverante, que camines en los caminos de Dios, pero de manera firme y constante. Porque esto no es de ratos, no es en emociones, no es en temporadas, no. Dice la palabra, no la traigo ahora en cita bíblica, pero dice que bienaventurado el hombre que confía en Jehová. El que confía en Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto será permanente. No vamos a ser de temporal, vamos a ser permanentes. Entonces vamos a mantenernos firmes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice, número uno, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Se lo puedes apretar un poquito más? Ceñidos. Ceñidos. ¿Sabemos lo que es ceñidos o no? Apretados, no podernos escapar de ahí. El cinturón de la verdad tiene que estar apretado. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, a mí sí me gusta muchísimo, me llena de fe, que dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Alguien de aquí la ha escuchado eso o no? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo nos constriñe? Nos aprieta, no nos deja salir, nos mantiene y dice, tú no te me vas. El amor de Cristo así es. Y así nos pide que tengamos su cinturón, el cinturón de la verdad ceñido. No tiene que tener flacidez como para que entre la mentira. Tiene que estar ceñido, apretado. Y luego dice, protegidos por la coraza de justicia. Esta es la coraza, cortesía de Reino Kids. Es de utilería, no vayan a creer que es de verdad. Cortesía de Reino Kids, la coraza. Lo que protege, lo que nos hace hacer lo correcto. Dice el versículo 15, vean que anda descalzo Paul, pero el 15 dice calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tenemos un caminar por esta vida, pero si lo hacemos descalzos vamos a terminar ampollados, dañados, lastimados. Ese caminar tiene que tener el calzado del evangelio, tiene que tener las sandalias de las buenas nuevas, tienes que tener una protección en tu caminar. Ahorita lo voy a explicar poco a poco. El 16, ¿qué dice? Estamos armando aquí a Paul con toda la armadura. Dice, además de todo esto que ya le hemos equipado a este muchacho, tomen el escudo de la fe. Tomen. Me habla de una responsabilidad personal. No dice reciban el escudo de la fe, tomen el escudo de la fe. Así que le voy a pedir ahorita que tú toma por favor el escudo de la fe. ¿Para qué? Porque con ese escudo pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En esta vida vamos a tener muchas ofensas, muchas. Y vamos a hacer, así lo dice la palabra, ofendemos y recibimos ofensas. Preparen, tomen el escudo de la fe, lo van a necesitar, lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque va a haber muchas flechas encendidas
del diablo, del maligno. ¿Qué más nos dice el 17? Tomen el casco de la salvación. Y qué importante, vuélvete a sentar, ¿no? Por favor. El casco de la salvación. Este es muy importante. Yo les decía hace rato que somos lo que pensamos. Cuiden mucho sus pensamientos. El casco de la salvación es de primera necesidad en tu vida. Búscalo, disfrútalo. Muchos traen el tema de que si se pierde, que si no se pierde la salvación, disfrútala. Ya no te metas en esas confusiones, en esas alegatas, que se pierde, que no se pierde. Tenemos un llamado para disfrutar este casco que nos proteja nuestros pensamientos. Dice que más, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Desde luego, no puede haber un buen cristiano sin una buena espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez que estamos así de armados, dice el 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ok, ya tenemos un hombre, una persona que llega derrotada, se le son quitadas sus vestiduras viejas, Dios lo viste con vestiduras espléndidas y le entrega una armadura. Está armado. ¿Qué sigue? Porque es muy bonito, se ve bien estar armados, equipados. Yo les comentaba en la mañana, representando también un paralelismo en esto de armarse y de tener un uniforme, como un policía, o incluso un policía federal que regularmente son bien vestidos. Tú lo ves en la carretera con un auto así impresionante, con sus sirenas, y se baja un hombre así corpulento con su uniforme impecable, una cosa metálica que da miedo, así de... ¿Te hace el alto, te paras o no? Pues sí, porque trae todo el uniforme, trae la autoridad, le ha sido delegada una autoridad. Pero si esa misma persona se deshace de todo lo que trae y anda vestido en bermudas, con sandalias y todo andrajoso y sucio y todo, te hace la parada en la carretera, ¿tú te pararías? Claro que no. Puede ser la misma persona, pero su vestidura cambia, la manera en que está equipado cambia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado a andar equipados. El Señor nos equipa con la armadura. ¿Pero para qué es la armadura? Para utilizarla. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Ya sea los domingos, 2 horas, de 9 a 11. ¿Y los demás días? ¿Y cuando llegue el día malo? No, también la podemos utilizar el día de la célula, el miércoles de 8 a 10 de la noche. No es así. El Señor nos entrega una armadura para utilizarla en el diario vivir. Porque hay una lucha, dice la palabra, dice que hay una lucha y no es contra seres humanos. Esto es una representación. Yo no quiero que nadie tenga una espada en su casa o un escudo metálico. Es una representación de lo que espiritualmente podemos tener. Y en esa lucha, que no es contra seres humanos, en esa lucha tenemos que estar. Y la lucha, mira, muchas veces tenemos la idea de que la lucha es allá en el cielo, pues allá lo que les comentaba la otra prédica, que hablé de la autoridad de Dios. La lucha no se ejerce, diablo, contra Jesucristo. Porque Jesucristo ya derrotó al diablo, ya lo venció. Él tiene la victoria. Jesucristo tiene un lugar de honor, tiene el lugar de vencedor. Él es victoria. Él está sentado a la diestra del Padre. Él ya no está luchando. Ahora el diablo quiere luchar contra la autoridad, contra las armas que Jesucristo nos ha entregado. Al diablo le interesa desarmarnos. El diablo no tiene nada que hacer buscándole pleito a Jesucristo. Él sabe que está derrotado. Él sabe que consumado es, que ya lo venció Jesucristo. La lucha no está allá. La lucha está aquí. Y mira,
Cuando una persona llega en las condiciones en que llegó Paul, de recién que subió aquí a este lugar, que no tiene nada de autoridad de parte de Dios, que todavía ni siquiera cree, que todavía ni siquiera recibe a mi Señor, el diablo no le está haciendo lucha. No hay lucha en ese momento. No, porque estás jugando del otro bando, estás participando del equipo contrario. ¿Cuándo es cuando va a haber lucha en tu vida? Cuando estás armado. Cuando Dios te entrega la armadura y tú la tomas en fe. Pero esa armadura, quiero establecer una verdad. Esta armadura no es para luchar. Esa armadura es para ganar. Esa armadura es para vencer. Amén. Porque si vamos con la idea de que vamos a ir a pelear, pero no llevamos la fe de que vamos a ir a vencer, las cosas van a ser muy difíciles. Tenemos que hacerlo con fe y decir, esta armadura me la ha entregado el Señor con un propósito: vencer, salir victorioso del día malo. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, ya tengo la armadura. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a utilizarla. Dice 2 Corintios 10, del versículo 4 al 5. Esa escritura sí la voy a leer en la Reina Valera. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto es una mera representación. Las armas de nuestra milicia no son materiales, no son de carne ni son materia. No, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo sucede esto? Dice el versículo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Créanmelo, cuidemos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que estar encarcelados en Cristo, cautivos, le pertenecen a Él. Pero tú y yo somos decisión. Nosotros decidimos a quién le hacemos caso. Porque mira, el enemigo, y en su obra perversa, no creas que va a venir a jalonearte y a quererte mochar la mano para que suelte la espalda. No. La Biblia dice que el enemigo no nos puede tocar, pero sí nos puede hablar. Y en ocasiones abrimos nuestro oído porque el diablo nos habla sutilmente y nos empieza a hablar de tal manera que empezamos de utilizar o dejamos de utilizar estas armas que nos ha entregado el Señor. Tenemos que mantenernos firmes, eso es cierto. Pero a mí me gustaría regresarme a la escritura de Efesios 6:14, donde la gente la conoce, o la Biblia la titula La armadura de Dios, para explicarte detalladamente cuál es la obra perversa del enemigo. ¿Qué es lo que quiere hacer con la armadura el enemigo? Dios te la entrega para que la uses, pero ¿qué hace el enemigo? Dice el 14, manténganse firmes. Número 1, lo que quiere el enemigo es que no seas firme. Quiere el enemigo que seas una persona de doble ánimo, que un día andes arribotota, otro día abajote. Así te quiere traer el enemigo. Y dice la carta a Santiago, no la tenemos en pantalla, pero dice la carta a Santiago, dice: quien tal haga, quien ande así como las olas del mar, dice: quien tal haga, no piense pues que va a recibir algo del Señor, ni lo pienses. Si eres una persona de doble ánimo, ni pienses, dice la carta a Santiago, que vas a recibir algo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Te habla para que no seas firme, te habla para que seas inconstante, para que seas una persona de doble ánimo. Eso es lo que quiere el enemigo. Y te habla sutilmente y te siembra mentiras para que tú termines haciéndole caso. Ahora dice: ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuántas veces no caemos en la trampa de salirnos de la verdad? Mira, yo creo que el pecado de la mentira es el pecado que se considera más light. Es que todos mentimos, ¿qué tiene de malo? Incluso hay una tipificación de la mentira, es la piadosa, ¿verdad? Como que si hay categorías. La mentira buena onda, la mentira piadosa,
Es mentira. Pero el diablo te dice, no pasa nada. ¿Quién en esta vida no se ha hecho una mentirilla? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo, a ver, ponte de pie, Paul, hace una obra que hace que tu cinturón deje de estar ceñido. No lo vas a perder, lo vamos a poner aquí atrasito. Él no va a perder su cinturón, Dios se lo ha entregado. Pero ya no lo va a traer amarrado, ya no lo va a traer apretado a él. Ahí va a estar el cinturón a un ladito. Y el diablo sutilmente le está hablando. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio. ¿Sabes que el diablo nos quiere ver descalzos? ¿Y sabes cuál es la mejor manera de dejarnos a raíz descalzos del diablo? Dice, ya no compartas la palabra, ya no prediques el evangelio. Y esta, digo, no es indirecta para los discípulos, es directa, porque luego somos los discípulos los que ya no compartimos las buenas nuevas. Saben que los discípulos sabemos, reconocemos que la gente nueva son evangelizadores porque les toca el Señor, son personas que andan en su primer amor y a todo el mundo le hablan de Dios. Entonces, como los nuevos le hablan de Dios, ya los discípulos nos volvemos de la secreta. Ya, aunque no digas que soy cristiano, pero traemos el titulote de discípulo o de pastor, en mi caso, lo digo por mí. No podemos dejar de proclamar el evangelio. Dice la palabra de Dios que si nosotros calláramos, aún las piedras hablarían de Dios. Qué mejor que nosotros lo hagamos. Qué mejor que nuestro caminar por la vida sea calzando, sea protegido. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Proclamando el evangelio. ¿Quieres saber si el diablo ya te quitó el calzado? Analízate, ¿qué tanto has compartido la palabra de Dios últimamente? Analízate. Yo la verdad, a mí sí me pegó dura esta prédica porque en ocasiones ya no soy el mismo. Yo antes le hablaba al de la tienda, es más, yo le hablaba a todos mis clientes, a mis proveedores, y ahora ya llega el momento en que digo, pues ya saben que soy pastor, pero no se trata de eso. Se trata de que tenemos un llamado para compartir el evangelio. El diablo nos dice, no pasa nada si andas por la vida descalzo. No pasa nada si dejas de compartir las buenas nuevas. Y esa es una mentira. Necesitamos el calzado y proclamar el evangelio. ¿Alguien lo cree? Verso 16, ya voy a acabar. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Este es bien importante. Este sí, no me lo descuiden, por favor. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Dice que el enemigo, el diablo, avienta ofensas como dardos de fuego. Ponte abusado, cuídate. El diablo hace algo y le dice, por ejemplo, inútil, bueno para nada. A veces que hasta, no crean que va a bajar el diablo con la colita como la lotería, no. Nos utiliza a nosotros, a los papás, a los primos, a la gente. La lucha no es contra carne ni sangre, contra eso. La lucha es una lucha espiritual. Nos utiliza a nosotros para ofender. ¿Cuántos papás cometemos el gran error de lanzar ofensas tan fuertes que se nos hace fácil decirle, cállese muchacho maricón? Se nos hace fácil. Se nos hace fácil. Pero si una persona no tiene el escudo de la fe y yo cometo el error de ofenderlo y decirle muchacho maricón y él se pone de pechito, ¿qué va a pasar? Va a estar lastimado porque no tuvo preparado su escudo de la fe. Este escudo, quiero que sepan que muchos cristianos no lo utilizamos y les voy a decir por qué. A lo largo del tiempo que hemos ministrado personas, nos hemos dado cuenta que todas las personas llegan diciendo, me lastimó. Es el pretexto. Es que pastor me lastimó. Es que mi líder me habló feo. Es que fulanito me lastimaron. Siempre somos las víctimas. Y un cristiano maduro tiene que decir, ¿sabe qué, pastor? Me dejé lastimar. Descuidé mi escudo. Me dejé lastimar. Porque él tiene un escudo como cristiano, como hijo de Dios, él tiene un escudo.
Si el diablo le arroja esa flecha de ofensa, él tiene que utilizar su escudo. Si no, yo no me la creo. Por eso ese es el escudo de la fe. Platicaba con mi chata, con mi esposa ayer, y me decía mi chata: oye, pero ¿cómo es posible que la gente crea tan fácil las mentiras del diablo y la palabra de Dios les cuesta tanto trabajo? La palabra de Dios se tiene que filtrar por la lógica, por el razonamiento, por la comprobación científica, y quieres hacerle todo a la palabra de Dios. Y la mentira del diablo la crees a la primera la crees la mentira del diablo. Tenemos un escudo, y es el escudo de la fe correcta, de la fe en Dios. Y es para utilizarla, porque a lo largo de la vida vamos a recibir ofensas. Prepárate, a lo largo de la vida vamos a recibir. Esto no se acaba ahorita con esta predicación, no, toda la vida. En el mundo tendréis aflicción. ¿Todos sabemos eso o no? Pero confiad, dice Jesucristo, tengan fe. Jesucristo ha vencido al mundo, ¿sí? Pero nosotros tenemos una responsabilidad personal, y es utilizar el escudo de la fe. ¿Qué es lo que dice el diablo? Te lo quita de manera sutil. Ay, déjalo a un lado, hombre, no se te va a ningún lado, no se te pierde, ahí ponlo a un lado de la silla. Y andas sin escudo, llegan las ofensas y te pones de pechito. Te pones de pechito, las recibes. ¿Por qué? Porque no haces uso. Dice la palabra de Dios, nos quedamos en el 16, el 17. Tomen el casco. También este, si quieres, ya vamos a quitártelo. Este también. El 17 habla del casco de la salvación. No sé si todos estamos de acuerdo en que salvación representa ese paquete de bendiciones que Dios nos da. Salida, perdón, restauración, prosperidad, restauración, todo el paquete. ¿Por qué no lo vivimos? Porque el casco de salvación no se pierde, pero se cambia de lugar, lo traes bajo el brazo, y trayéndolo bajo el brazo, a lo mejor descansas un poquito del codo, pero tus pensamientos quedan vulnerables. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder el casco de la salvación. ¿Cómo lo podemos perder? Cuando nos damos cuenta que estamos dejando de disfrutar los beneficios de la salvación. Chécale. Cuando ya no estemos disfrutando los beneficios de la salvación, casi hay que decir: ¿dónde está mi casco? ¿Dónde lo dejé? Voy a ponérmelo. Necesito disfrutar de los beneficios de la salvación. ¿Me puede apoyar el del piano, por favor? Lo último, dice el mismo 17, que habla del casco de la salvación y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios. Quiero que sepan, iglesia, que la palabra de Dios que representa esta espada es la fuente de sabiduría para nuestra vida. Es la fuente de sabiduría. Aquí vamos a encontrar, esto no lo queremos para pelear. No, esta no la usen, ¿me la prestas poquito? No la usen para cuando alguien llegue a tocar a su casa, que ande evangelizando en las calles, la saquen. A ver, que yo soy de comunidad y que, a ver, aquí dice. No, para esto no es. Para eso no sirve. No es para pelear. Esto, la espada es una fuente de sabiduría para nuestra vida. Para eso te edifica. Pero esta espada, el diablo te habla de manera muy sutil y te dice el diablo: pues no seas religioso. ¿Qué es eso de andar leyendo la palabra todos los días? Incluso nos quita buenos hábitos, y les voy a explicar por qué. ¿Quién de ustedes tiene el hábito de leer a cierta hora la palabra de Dios? No sé, yo en mi caso lo tenía en las mañanas levantándome, ¿sí? Bueno, es muy bueno tener un hábito. Pongan un horario a la hora que más se preste en sus ocupaciones. Algunos dicen: a las 6 de la tarde voy a leer la palabra de Dios, a las 12 del día, pero léanla. Pero ¿saben qué?
ahora acostumbramos a traer la palabra de Dios en los equipos móviles, en el celular, ¿sí? Entonces yo me levantaba en las mañanas y decía, voy a leer mi palabra de Dios, y desbloqueaba mi teléfono y había unas manchitas rojas con un número de notificaciones del Facebook y del WhatsApp. Entonces, voy a leer la Biblia, pero tengo ahí pendientes. Déjale, doy una revisadita y luego leo la Biblia. Entonces me metía al Facebook y me emocionaba. Y luego me metía al WhatsApp y me emocionaba. Y luego en lo que contesto, lo que los leo, los contesto. ¿Y saben qué? Terminé dejando de leer la Biblia a causa de las redes sociales. Esto no es culpa de las redes sociales, no. Es mi culpa, porque me dejé seducir por las mentiras del diablo. De no pasa nada con que hoy no leas la palabra de Dios. Y terminamos dejando nuestra palabra en un lado. ¿Por qué? Porque las distracciones nos robaron el tiempo de intimidad con Dios. Nos robaron el tiempo. Tenemos 24 horas al día todos. ¿O alguien tiene más aquí? No, yo creo que todos tenemos 24. Dios nos regala 24 horas. ¿Cómo administramos nuestros tiempos? ¿Qué tiempo le dedicas para leer la palabra de Dios, para orar? ¿Qué tiempo? Si te incomoda dar el diezmo económico, dar la feria, de perdida dedícale el 10% al Señor de tu tiempo. De perdida. Si estás en un proceso en que te estás desenamorando del dinero y te cuesta trabajo ser fiel, bueno, dale el 10% de tu tiempo, pero no dejes que otra cosa le robe lo que le pertenece a Dios. Un cristiano desarmado, que tiene la armadura a un lado, pero que no lo utiliza, es un cristiano vulnerable. Es un cristiano que le va a batallar con los ataques del enemigo. Va a ser zarandeado. Y si queremos pedir ayuda a nuestro Señor, nos va a decir: yo he rogado que no te falte la fe. Es nuestra fe la que nos lleva a salir victoriosos de las batallas. Pero necesitamos creer en que esa armadura de Dios es para utilizarla. No es para tenerla de adorno. No es para tenerla a un lado. Es para usarla. Para ganar las batallas. Y terminando de ganar las batallas puede decir: gracias, Señor, a ti sea toda la honra. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, si gustan ya recoger esto, ya acabé de de hablar de eso. Quisiera decirles una recomendación más, ya por último, ya para terminar. Una de las causas por las cuales no somos dóciles a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, es que nos salimos de control o nos controlan otras cosas diferentes. Bien, chequen esta palabra: control. ¿Saben que es bien fácil que las emociones nos gobiernen, nos controlan? Las emociones nos controlan. Hay una cosa que tenemos que nosotros luchar, tenemos que conseguir, tenemos que conquistar, y es que se dé en nosotros el fruto del Espíritu. Ahí está, el fruto del Espíritu, ahí está. Pero nosotros tenemos que conquistar eso. Uno de los frutos, a mí le he pedido mucho a Dios que me permita dar ese fruto, es el dominio propio. No sé quién le batalla con el dominio propio. No levante la mano, nomás piénsenlo. La verdad, le batallamos con el dominio propio. Dominio propio. No nos dominamos, no tenemos templanza, no nos controlamos. O nos controlan los impulsos o nos controlan las emociones. Y la recomendación con la que voy a terminar este mensaje es eso: buscar comunión con Dios, buscar ejercer nuestra autoridad, pero no de manera arbitraria ni de autoritarismo, sino con un dominio propio. Vamos a ir a la palabra de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: practiquen el dominio propio
y manténganse alerta. Su enemigo, esto que nos quede claro, nuestro enemigo, está hablando la palabra de Dios, dice su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Al que pierde el control, se lo devora el chamuco. Es que mira, hay una cosa muy importante. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Quieres que Dios no esté contigo? Enfurécete. Lo haces a un lado. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Le dices como los del norte: hágase un lado que me quiero enojar, yo puedo. Y haces a Dios a un lado. Por eso dice: practiquen el dominio propio. ¿Por qué? Porque su enemigo, nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mira, haciendo esta recomendación más amplia, quisiera que nos fuéramos a esa misma palabra mientras que pasa el grupo de alabanza. Primera de Pedro 5, a partir del 5, y voy a pedirle a todos que se pongan de pie. Vamos a leer esta palabra, le vamos a dar honra y honor y vamos a permitir que quede sembrada en nuestro corazón. Vamos a dar lectura a los últimos versículos de esta tarde. Si puedes decirle a tu corazón en voz bajita, dile: escucha muy bien lo que Dios nos quiere decir. Abre tu corazón a esta potente semilla, a esta potente palabra. Voy a leer hasta el 11. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos.